Abrimos ahora nuestra sección de entrevistas y está ya con nosotros en plató la directora general de Menores, Familia y Promoción Social, Silvia Balmaña. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de un tema que yo creo que nos interesa a todos y se trata de esas familias acogedoras que son tan necesarias en Castilla-La Mancha, y además la Junta de Comunidades está haciendo un poquito ahora de promoción para que la gente se anime a acoger a estos niños que tanto lo necesitan, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que estamos intentando explicar a la gente de Castilla-La Mancha en qué consiste el acogimiento para dar esta segunda oportunidad a los niños que necesitan vivir en una familia. Coméntanos un poquito en qué consiste este programa o este plan, que ya lleváis tiempo con él iniciado, ya son bastantes las familias que tenemos aquí acogedoras en Castilla-La Mancha, pero coméntanos un poquito en qué consiste, cuál es el proceso, porque quizás mucha gente que nos está viendo no lo conoce y dice, bueno, esto a lo mejor es un poco tedioso o no tengo los requisitos necesarios para poder ser familia acogedora. Bueno, lo cierto es que parte de la necesidad de proteger a los niños de la forma más eficaz, y hay diferentes circunstancias que hacen que muchos menores en nuestra comunidad y en toda España no puedan vivir con sus familias. Y entonces necesitamos darles una alternativa adecuada. La alternativa en algunos casos tiene que pasar pues, por que vivan en unos hogares en determinadas circunstancias, pero siempre que es posible y que existen bueno, pues las familias adecuadas y los candidatos adecuados, nos gusta que los niños vivan con personas normales, con familias normales, como cualquiera de nosotros. Por lo tanto, los requisitos son unos requisitos muy sencillos, solamente hay que ser una familia normal. Sí hay un requisito de edad, tienen que ser mayores de 25 años, pero por lo demás nosotros nos encargamos de informarles, de darles la formación, de hacer la valoración y los ajustes adecuados de cara a que estas familias se encuentren arropadas por la Administración cuando se enfrentan al desafío de abrir su casa a un niño, que siempre es complicado. ¿Qué tipo de niños son normalmente, no sé si hay un perfil definido, los que necesitan una familia de acogida? Bueno, es imprescindible que los niños pequeños estén en familias de acogida. Nosotros queremos plantearnos como primer objetivo que estos niños vivan siempre que sea posible con familias de acogida. Pero no renunciamos a que los niños un poquito más mayores también es difícil encontrar familias dispuestas a acoger adolescentes, ¿no? Los que tenemos hijos en esas edades sabemos que a veces no es fácil tratar con ellos. Y pero menos empezando de cero, ¿no? En una familia nueva. Claro, evidentemente, y con una historia, que son niños al fin y al cabo que vienen, pues que han pasado por una experiencia difícil en la mayor parte de los casos. Pero, sin embargo, sabemos que tenemos muchas familias que están acogiendo adolescentes con un grandísimo éxito, se han incorporado a la familia y les han dado unas oportunidades maravillosas. Concretamente ahora mismo tenemos los datos actualizados de 7 de noviembre, son 497 familias acogedoras que además tienen a 622 menores a su cargo, es decir, que no solamente acogen a uno, sino que en muchos casos acogen a más. Sí, sí, tenemos familias que incluso han acogido 5 hermanos, o sea que, y bastantes con 2 y 3 hermanos, porque intentamos además que los grupos familiares no se separen. ¿Por cuánto tiempo se suele hacer la acogida? Vamos a ver, el acogimiento se tiene que hacer siempre con la intención de que en la medida de lo posible sea por el menor tiempo, para que los niños puedan volver a sus familias, que es lo que se pretende. Pero cuando no es posible no hay límite. La mayoría de edad es cuando cesa la medida de protección y por lo tanto cuando oficialmente debería cesar esa convivencia, pero también sabemos que hay muchas familias que continúan más allá. Claro, se mantienen con estos niños ya más mayores, pero bueno, que también les mantienen en casa con ellos debido pues, a ese vínculo que imaginemos que se crea durante todos esos años, ¿no? En muchísimos casos sí, y si les dejan marchar es como los demás dejamos marchar a nuestros hijos, preparándoles para ello, preparándoles para que sean autónomos. ¿Cuál es ahora el objetivo de la Junta de Castilla-La Mancha? Tenemos además una campaña a través de Twitter, CLM Acoge, si no me equivoco, con ese hashtag, en el que también vemos historias de padres y madres de familias acogedoras que la verdad es que cuentan con bastante, pues eso, gratitud y satisfacción lo que es esta experiencia, ¿no? La verdad es que tenemos unas familias maravillosas, es un lujo el que tenemos en Castilla-La Mancha contando con tanta gente tan generosa. Nosotros nos marcamos, además de ese objetivo genérico de que no haya niños pequeños en los centros de protección de menores, en los hogares de protección de menores, sobre todo intentar llegar a las familias del medio rural, que creemos que son muy adecuadas para atender a este tipo de niños,
y a las familias que se decidan a acoger adolescentes, niños un poquito más mayores. Cuando no están en familias, para que la gente además lo conozca, ¿dónde están esos niños y esos adolescentes? ¿Dónde pasan su día a día? Bueno, pues esos niños están en hogares que están regidos por asociaciones sin ánimo de lucro, que hacen un trabajo muy especializado. Algunos de los niños necesariamente tienen que ir allí porque tienen unos perfiles que sería más complicado hacerlos encajar en una familia, pero otros, bueno, pues pueden estar indistintamente en un sitio o en otro. Nosotros intentamos que estén en familias, pero si no, les aseguro que esos hogares se parecen bastante a las familias. Lo que pasa es que no son una familia. Claro, no es lo mismo tener un núcleo familiar en el que crezca el pequeño, en este caso, o el adolescente, que quizás en un hogar con otros niños. No es lo mismo. No es lo mismo, porque lo que caracteriza al núcleo familiar es precisamente eso: existen unas relaciones afectivas y ese cariño también lo tienen que aprender los niños. No solamente lo tienen que recibir, sino que lo tienen que aprender a dar en muchas ocasiones. ¿Y cómo viven ellos la experiencia de entrar a una familia de acogida normalmente? No sé si tienes datos o conocimiento de ello. Es que cada niño es un mundo. Muchos lo viven con recelo, otros lo viven con entusiasmo, muchos con miedo. Sobre todo lo que tienen es miedo al rechazo. Miedo al rechazo, pero bueno, luego ya se va superando Sí. Y todo aquello, además, me imagino que la Junta es la que está un poco pendiente de todo, ¿no? Efectivamente, nosotros supervisamos, pero sobre todo es una supervisión para ayudar, una supervisión para colaborar. Creemos que las familias acogedoras son nuestros primeros y mejores colaboradores y queremos contar con ellos. Y al margen de esto, simplemente para que la gente sepa, ¿dónde puedo yo hacer o cómo puedo hacer para poder ser una familia acogedora a partir de ahora? ¿Dónde pueden acudir? Lo más sencillo es que acudan a los servicios periféricos de asuntos sociales. Allí les darán una primera reunión informativa en la que les contarán todos los aspectos y a partir de ahí, si deciden dar el paso, se les dará una formación específica, se les hará una evaluación para determinar si efectivamente reúnen las condiciones para el acogimiento y para qué tipo de acogimiento y para qué tipo de niños, y a partir de ahí, bueno, pues empezaremos a incluirlos en una bolsa hasta que tengamos a un niño que encaje en esa familia. ¿Y pueden ser también familias monoparentales? O sea, ¿una madre o un padre solo puede también acoger? En principio no habría inconveniente, pero sí que nos gusta y sí que intentamos que los niños se integren en núcleos familiares. Por lo tanto, lo ideal no solamente es que sean parejas o matrimonios, sino que sean parejas con hijos, matrimonios con hijos, porque así esos niños se están integrando más en el núcleo de convivencia. Pero en principio podría ser cualquier persona mayor de 25 años, es el único requisito. Antes de terminar, Silvia, me gustaría aprovechar tu presencia aquí con nosotros para valorar un poquito esa nueva ley del menor, esa ley del adolescente, que bueno, que acaba además ahora mismo de salir a la luz y que se acaba de aprobar. Nos gustaría un poco saber bueno, cuál va a ser su contenido principal y cómo va a afectar a la práctica, al día a día de nuestros menores. Bueno, es una ley de protección jurídica de la infancia y la adolescencia y, por lo tanto, pretende abarcar todos los aspectos que se refieren a derechos y obligaciones o deberes de los menores, pero también de la sociedad para con ellos, y fundamentalmente regula y recoge estos mecanismos de protección que tenemos hacia los menores, tanto los que supone el ejercicio de la tutela o de la guarda de los menores o algunos aspectos de la adopción, también las declaraciones de riesgo de los menores y de desamparo, es decir, regular todos los aspectos que van vinculados a la protección de los menores. Eso en aquellos que se encuentran en colectivos específicos de dificultad y que requieren una acción de la Administración mucho más directa. Ese sería el núcleo principal de la ley. Pero la ley va dirigida a todos los niños de Castilla-La Mancha y a todos los adolescentes de Castilla-La Mancha y, por lo tanto, también regulamos muchas conductas o muchos derechos y muchos deberes que tienen la sociedad para con los menores y los menores para con la sociedad. Móviles, no solamente eso, como decíamos, no solo son derechos, sino también deberes, en cierto modo, que puedan implantar incluso los propios centros educativos. Deberes como eso del móvil en clase, difícil, complicado, ¿no? Porque además ahora mismo está muy de moda. Las redes sociales, imaginamos que también son protagonistas, ¿no?, en esta nueva ley. Muy protagonistas. La verdad es que sí, estamos viendo que efectivamente las nuevas tecnologías ofrecen enormes oportunidades y grandes peligros. Y además estamos acostumbrados a ver siempre a los menores como víctimas de esos potenciales peligros, porque es verdad que existe ese riesgo concreto. Pero también es verdad que muchas veces son los menores los que hacen un uso indebido de esas nuevas tecnologías. Nuestra responsabilidad
es educarles adecuadamente para que sean responsables, para protegerse y para proteger a los demás. Pues que así sea. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Desde luego que podríamos hablar sobre este y otros asuntos durante muchísimo más tiempo, pero bueno, ya sabemos que aquí en directo el tiempo apremia. Y muchísimas gracias por habernos acompañado, desde luego. Encantada. Gracias. Adiós.